Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. La delegación representante de Aruba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe están recibiendo una cobertura de medios internacionales nunca antes vista. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe que están tomando lugar en Veracruz, México, nos tienen muy emocionados, pues la delegación y nuestros atletas de Aruba están haciendo un gran papel. Después de la ceremonia de bandera, Jairzinho Trump fue entrevistado por Televisa Deportes, mientras otros atletas recibieron cobertura y entrevistas de ESPN en México. Pero finalmente la máxima atención se la llevó el dueto de Kira Huberts y de Anouk Eyman, quienes se llevaron la medalla de bronce en la competencia de nado sincronizado de dueto rutina libre. En Ecuador comprueban el hacinamiento que vivían los reclusos en la antigua cárcel de Cuenca. Las autoridades clausuraron este sitio, no sin antes destacar los cambios que se tomaron en cuenta en el nuevo Centro de Rehabilitación Social. Con la ayuda del corresponsal Ángel Robles, les presentamos el siguiente informe. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en compañía del gobernador de la SUAY, Leonardo Berresueta, realizó un recorrido por la antigua cárcel de Cuenca para constatar las condiciones en las que vivían 687 personas privadas de la libertad que fueron trasladadas el pasado martes al nuevo Centro de Rehabilitación Social de Turi. En el primer piso, las autoridades observaron que en las celdas, que en realidad son habitaciones divididas por sábanas, habitaban de 60 a 100 presos. Además que el mobiliario está en mal estado. En medio de este panorama, los funcionarios encontraron residuos de fósforos, pipas, cemento de contacto y hasta cocaína, así lo informó el gobernador. Ustedes fueron testigos que quedó sobre una mesa de noche la cocaína lista para ser consumida. Eso no puede volver a pasar. Las autoridades clausuraron la cárcel que funcionó por 60 años para luego visitar el nuevo Centro de Rehabilitación Social. Según la ministra de Justicia, estas instalaciones crean un mejor ambiente para la rehabilitación, así como para la visita de abogados y familiares. Las diligencias ni siquiera es necesario que los privados de libertad salgan del centro. Evitamos y disminuimos al máximo el riesgo que generaba trasladar a un privado de libertad. Los privados de la libertad destacan la diferencia que existe entre los dos centros. Ayer en hacinamiento, acá estamos ya libres. Ya. Acá ocupamos cada uno una cama. Con la apertura de este centro, con capacidad para 2.800 personas, se busca generar el ambiente propicio para la rehabilitación social. En Cuba, las FARC confirmaron que están en pleno desarrollo de liberación del general Alzate, del cabo Rodríguez, de los soldados Rivera y Díaz y de la abogada Gloria Urrego. Según las FARC, al frente de la operación está el propio Timochenko, jefe máximo de esta organización guerrillera. Juan Jacobo Castellanos, enviado especial a Cuba, nos mandó el siguiente reportaje. Aquí en Cuba, hace algunos minutos, Rodrigo Granda, vocero de las FARC, ha dicho que el operativo de liberación de 4 militares y una civil está en desarrollo en Colombia y que habría noticias muy positivas en las próximas horas. Nosotros tenemos entendido y lo sabemos que hay una intensa labor de la diplomacia, tanto noruega como cubana. En este sentido, igualmente la intervención de la Cruz Roja Internacional, y esperamos que efectivamente se den las operaciones militares en el Chocó para facilitar todo esto. Ya está por buen camino, está por muy buen camino. Las FARC también han dicho que esperan que terminado este proceso de liberaciones, el gobierno nacional establezca la fecha en que se encontrarán de nuevo los dos equipos negociadores aquí en Cuba. Desde La Habana, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Y en República Dominicana, distintas organizaciones de la sociedad civil acudieron ante la Embajada de México para entregar documentos en los que se demanda que se esclarezca la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Guerrero. Desde la sede diplomática en este país, Jessica Soriano nos amplía. Gracias, buenas tardes. Las distintas organizaciones que visitaron la Embajada de México en el país exigieron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que realice una investigación justa, eficiente e imparcial de este horrendo crimen de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes. De ese dolor, esa impotencia, esa angustia que tienen esos familiares de esos 43 estudiantes y la conmoción incalificable de la opinión pública mundial, lo único que pudiera llevar un poco de tranquilidad es esa investigación. Estamos precisamente en presencia de un crimen de Estado, que nosotros como organizaciones también nos sumamos a esa protesta para reclamar de que hechos de esta naturaleza no queden impunes.
Las comisiones fueron recibidas por José Ignacio Piña Rojas, embajador de México en el país, quien dijo que su gobierno ha intervenido desde que sucedió el hecho tratando de localizar a los desaparecidos y a los culpables. También explicó que por el momento más de 70 personas están detenidas, entre ellas policías y autoridades municipales. Además, se ha invitado inclusive a que participen dentro de estas investigaciones y averiguaciones a peritos extranjeros, a peritos argentinos en particular. También se han mantenido en comunicación permanente con los familiares de los 43 desaparecidos. La desaparición de los estudiantes ha provocado protestas en México en contra del gobierno y de la gestión de Peña Nieto por entender que ha habido negligencia en la investigación del caso. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Desde Honduras tenemos el mensaje de un comunicado de Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, quienes se suman a la indignación por la muerte de las hermanas Alvarado. Mediante un comunicado de prensa, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios en Honduras condenó los altos niveles de violencia contra las féminas y la indiferencia de las autoridades. Es imposible quedarnos sin alzar la voz ante el incremento desmedido de los femicidios en Honduras, crímenes de odio contra las mujeres que en un 98% de los casos quedan impunes, reza una de las partes del comunicado. De acuerdo al documento, una vez más se constata los niveles de inseguridad y violencia que existen en Honduras, contra los casos de Merlin Abigail Espinosa, María José Alvarado y Sofía Trinidad Alvarado, que se suman a cientos de mujeres, de las cuales nos quedan sus nombres y su historia, pero no así la certeza que el Estado juzga a los responsables de sus muertes violentas. El colectivo de mujeres demanda que el Estado, hoy más que nunca, está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía sobre el incumplimiento de convenciones internacionales ratificadas por Honduras respecto a garantizar un derecho fundamental como es la vida de las mujeres y a vivir una vida libre de violencia. Vemos con preocupación que pese a que se ha tipificado la figura del femicidio en el Código Penal, no existe una aplicación de las leyes y no se castiga a los responsables. Esto profundiza la impunidad y promueve mayor violencia hacia las mujeres, dice la nota oficial. De igual forma, piden a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar este problema con el uso de imágenes grotescas que revictimizan a sus familias, reducen y denigran la condición de seres humanas que merecen ser respetadas, aún más después de muertas, como es el caso de María José y Sofía, en donde también se ha estigmatizado a su madre como responsable de lo que les ha pasado a sus hijas. De acuerdo al comunicado, estos son crímenes pasionales, como hemos podido leer en algún medio de los que se hicieron eco de la noticia. Son crímenes de odio que se expresan en la violencia machista contra las mujeres. Para 11 Noticias, Yaritza Owen. El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, explicó que se coordinarán acciones con los países productores para alcanzar un precio justo del petróleo. Indicó que el crudo registra una caída del 30% en su precio desde el pasado mes de junio. Liz Flores nos trae sus declaraciones. En el marco de la reunión ministerial de Petrocaribe, el ministro Rafael Ramírez dijo que a nadie le conviene un colapso de los precios del petróleo. No es la primera vez que sucede y no es además la primera vez que nuestros países coordinando y poniéndonos de acuerdo en defender el interés común, sean o no de la OPEP, logramos repuntar el precio del petróleo. Hay fuertes factores de intencionalidad política, de hacerle daño a Rusia, de hacerle daño a Irán, de hacerle daño a los países productores de petróleo. Bueno, esa es una posición que es un marcado interés geopolítico, algunos factores de poder a nivel mundial, pero el interés común de todos los países productores es tener un precio que sea justo. Nosotros decimos que el precio justo tiene que ser $100 por barril. El canciller de la República aclaró lo relacionado con la importación de petróleo de Argelia. Explicó que el crudo de la faja del Orinoco es extrapesado y necesita un diluente para extraerlo. ¿Qué pasa? Que en la medida que estamos produciendo más en la faja, estamos cerca de 1.300.000 barriles día en la faja, ¿verdad? Entonces se estaba vendiendo el petróleo con el diluente, lo cual necesitaba otro proceso posterior que era separar el diluente fuera, en el exterior del país. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es lo lógico, que en vez de usar diluente, como así se planificó al principio, pero se nos ocurrió, en vez de usar el diluente,
Estamos usando un crudo argelino de 48 grados API que tiene mucho mejor desempeño que el diluente. Se llama el Sahara Blend, ¿sí? Y ese crudo lo estamos metiendo en nuestros propios yacimientos. Entonces, en vez de traer el diluente, que normalmente se compra en el mercado abierto, estamos trayendo crudo y no tenemos que separar más esa mezcla, sino que vendemos como una mezcla Merey que tiene un precio de cerca de $20 por barril por encima de como lo estábamos vendiendo con el diluente. Ramírez también señaló que los países de Petrocaribe ratificaron su compromiso de solidaridad y complementariedad. Informó el ministro Rafael Ramírez que Venezuela ha suministrado a los países miembros de Petrocaribe 301 millones de barriles de petróleo y productos por un monto global de $28.000 millones, de los cuales ya cancelaron $14.000 millones. $3.000 millones de ellos a través del intercambio de productos, lo que a juicio de Rafael Ramírez abre el espacio para el reto que tienen de crear una zona económica de desarrollo para los países caribeños. Desde la sede de PDVSA, Sari Flores, Noticiero Venevisión. Y les traigo una nota interesante de ciencia y salud. Las bacterias viven entre nosotros y tienen gran habilidad para pasar de unos a otros. Un estudio científico determinó que al menos 80 millones pueden ser transmitidas en menos de 10 segundos cuando lo que manda es la pasión. Alerta, la ciencia indica que las bacterias pueden caminar al ritmo del amor. Estos besos apasionados despiertan una multiplicidad de sensaciones, pero también son una lluvia de bacterias. Es que según una investigación realizada en Holanda, se comprobó que en un contacto íntimo de tan solo 10 segundos pasan 80 millones de bacterias. Hay distintos tipos de bacterias que en general son saprófitas, o sea, están habitualmente en la boca. Como tenemos en el resto del organismo, hay áreas que están con mayor contaminación, que tienen mayor colonización de bacterias, pero están en una relación, digamos, que conviven las bacterias y no se producen habitualmente enfermedades, salvo que haya alguna agente que se reproduzca más fácilmente o que haya alguna bacteria diferente que pueda producir alguna enfermedad. Es parte de la vida diaria y no constituye un problema, digamos. Uno generalmente lo que tiene en cuenta es las personas que están enfermas o que tienen alguna enfermedad que pueden contagiar a través de lo que uno llama transmisión oral. Bueno, esas constituyen un riesgo. Una simple gripe es obvio que uno siempre le dice no te acerques, o no beses a los chicos, o no tengas esa, digamos, o no te pongas cerca. Pero en realidad no es algo que uno tenga que estar especialmente preocupado. Los médicos dan sus razones científicas, pero estas poco importan a los enamorados. Y no es para menos, es que el amor puede más. De la cantidad de besos que uno se va a dar en la vida, imagínate si va a estar pendiente de las bacterias, si va a estar pendiente de qué más le hace. Tanto los besos como cualquier otra cosa. Sí, creo que es importante ver con quién lo haces, porque sí, pues es cierto que hay bacterias y si la persona pues inclusive tiene alguna rotura en la boca, puedes transferir alguna enfermedad. Entonces, a mí me da igual, creo que tengo que vivir esos momentos hermosos, ¿no? Pienso que la pasión es mucho más fuerte que todos los problemas médicos que pueda haber, entonces me relajo y disfruto del momento, no me pongo a pensar en los problemas médicos que pueda haber de algo tan hermoso, ¿no? ¿Se pueden dar un beso ahora? ¿Y si me enfermo? El lado B de los besos no excita demasiado. Y si bien los médicos recomiendan no dejar de besarse, sí advierten que hay que tomar algunos recaudos. Para los adolescentes y demás también lo que uno tiene que tener cuidado es si hay sangrados y demás, que eso serían situaciones por ahí a veces de riesgo. Lavarse mucho las manos, limpiar los lugares para que los chicos no entren en contacto con las bacterias, pero no es otra cosa que eso. Más allá de las bacterias propias o ajenas, todos coinciden en que hay que besarse más. De esta forma llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.